Ahora sí ya. Ahí está. Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Muy buenos días, Leti. Muy buenos días a todos. Bueno, pues vamos a continuar con la lectura del libro de ejercicios, pero vamos a iniciar con un breve fragmento de las directrices de cómo se debe llevar a cabo, que viene precisamente en la introducción. Adelante, Leti. Así pues, las únicas reglas generales a observarse en todas las lecciones son: primera, los ejercicios deben practicarse con gran precisión, tal como se indique. Esto te ayudará a generalizar las ideas en cuestión a toda situación en la que te encuentres, así como a todas las cosas y personas en ella. Segunda, asegúrate de no decidir por tu cuenta que hay ciertas personas, situaciones o cosas a las cuales no se les pueda aplicar estas ideas. Eso interferiría en las transferencias del entrenamiento. La naturaleza misma de la percepción verdadera es que no tiene límites. Es lo opuesto a la manera que ves las cosas ahora. Bien, pues precisamente eso es lo que tenemos que hacer desde ayer, bueno, desde que empezamos el libro de ejercicios. Y queríamos dar una explicación adicional a la lección del día de ayer, pero lo curioso es que no es necesario, ya que la lección de hoy, la lección 14, cierra precisamente esas dudas que pudieron darse en la práctica del día de ayer. Adelante, Leti, empezamos. Dios no creó un mundo sin significado. La idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo que no tenga significado. Lo que Dios no creó, no existe. Y todo lo que existe, existe tal como Él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. Es tu propia obra y no existe. Los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo. El periodo de búsqueda mental debe ser corto, a lo sumo 1 minuto. No lleves a cabo más de 3 sesiones de práctica con la idea de hoy, a menos que te sientas a gusto haciéndolas. De ser así, es porque realmente entiendes su propósito. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has adscrito al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. Los pasos iniciales de este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar salvación, pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Algunos de ellos te conducirán directamente al miedo, mas no se te dejarán ahí. Irás mucho más allá de él, pues es hacia la paz y seguridad perfectas a donde nos encaminamos. Piensa, mientras mantienes los ojos cerrados, en todos los horrores del mundo que te vengan a la mente. Nombra cada uno de ellos a medida que se te ocurra e inmediatamente niega su realidad. Dios no lo creó, por lo tanto, no es real. Di, por ejemplo, Dios no creó esa guerra, por lo tanto, no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto, no es real. Dios no creó los incendios forestales, por lo tanto, no es real. Dios no creó el calentamiento global, por lo tanto, no es real.
Entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy, se puede incluir asimismo todo aquello que temas te pueda ocurrir a ti o a cualquier persona por la que estés preocupado. Nombra en cada caso el desastre en cuestión muy concretamente. No uses términos abstractos. Por ejemplo, no digas Dios no creó las enfermedades, sino Dios no creó el cáncer o los ataques cardíacos o lo que sea te cause temor. Dios no creó la diabetes, por lo tanto no es real. Dios no creó las piedras en la vesícula, por lo tanto no es real. Dios no creó la ansiedad en las personas, por lo tanto no es real. Eso que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores. Esas cosas son parte del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás y otras son parte de tu infierno personal. Eso no importa. Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente, separada de la suya. Por lo tanto, no tiene significado. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. Por supuesto, la idea de hoy puede aplicarse, aparte de las sesiones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sé muy específico al aplicarla. Di, Dios no creó un mundo sin significado. No creó las guerras, la contaminación. Por lo tanto, no es real. Y es que me encanta esta lección. Yo me acuerdo que ya habíamos comentado que la 13, la 14, 17, 24 eran lecciones bastante pesaditas, pero es que nos parecen que nos está dando una especie de patada a nuestro intelecto, pero no es eso, simplemente nos hace conscientes de que hemos estado pensando de una manera equivocada. Entonces, por eso dice la lección, dice, Dios no creó un mundo sin significado. Y es que los no significados, que son los que nosotros estamos poniendo, son los que nosotros mismos creamos en nuestra mente al pensar en cualquier cosa que nos intimida. Cualquier cosa que nos intimida es algo que no tiene significado. Y de hecho, volvemos a regresar a la lección 1, a la lección 2, a la lección 3, porque finalmente dice que aquí el mundo no tiene nada que ver con la realidad. Es tu propia obra, no existe, y está señalando muy directamente todo lo que te acongoja, tú lo has fabricado en tu mente, es tu propia obra. Pero dice que lo que Dios no creó no existe. Por lo tanto, todo lo que existe, existe tal como Dios lo creó. Entonces, lo que nosotros pensamos que nos acongoja es precisamente obra de una mente que está separada de Dios. Por eso dice que la idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has adscrito al mundo. O sea, todo lo que nos produce miedo o angustia o tristeza, desesperación, como lo quieras decir, son finalmente muestras de miedo. Y precisamente estamos en el proceso de abandonar esas ideas para que en lugar de ver esos significados podamos ver el único significado real, que es la palabra de Dios. Entonces, ciertamente los pasos iniciales en este intercambio pueden ser bastante difíciles, sí, porque implica que estemos invocando aquello que nos da miedo. Y hay cosas que nos producen miedos de todos los tamaños, chicos, grandes, medianos, gigantes, efímeros o permanentes. Finalmente, no son más que ilusiones.
Y como hemos visto ya, no hay ningún grado de dificultad para los milagros. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con esto? Esta lección es precisamente, o sea, invocar un milagro. Cuando decimos no existe tal cosa, o sea, no existe el desempleo, si Dios no creó el desempleo, por lo tanto, no es real. O sea, ya no está dando una respuesta. O sea, obviamente, como dice, en el primer minuto, esto para las mentes entrenadas, aún cuesta trabajo mantener más de un minuto, estar atento a las cosas negativas, a las cosas que nos producen miedo. Básicamente dice, a ver, piénsalo, pero inmediatamente en cuanto llega a tu mente, dice, Dios no creó este incendio forestal, o Dios no creó los embotellamientos, Dios no creó la impuntualidad, Dios no creó la informalidad, ¿sí? Dios no creó la intolerancia, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los presidentes que vemos que están surgiendo en el mundo, simplemente no tenemos que poner atención en lo que hacen, sino simplemente decir, Dios no creó la intolerancia, por lo tanto, no existe. Y entonces ya empieza a darnos una respuesta. Y al final, por eso dice que seamos muy concretos, muy específicos en nombrar aquello que nos molesta. O sea, aquello que nos produce incomodidad. O sea, hay que ser muy específicos. De repente, si tienes un miedo que no lo puedes expresar, precisamente tienes que buscar la palabra dentro de ti para poderlo, es como una manera de agarrarlo con pincitas y decir, mira, aquí está el bicho que me está molestando. O sea, si un ejemplo. Yo, por ejemplo, a veces temo quedarme sin trabajo, pero tiene muchos años que no ocurre esa circunstancia. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo puedo expresar este miedo que no tiene un fundamento? Y entonces yo digo, bueno, pues la creencia equivocada de que me puedo quedar sin trabajo, por ejemplo. Ahí, aquí está este bicho raro. Por lo tanto, este bicho raro no existe. O sea, tienes que buscar, habrá algunos miedos que se van a esconder, pero van a surgir en el resto del día. Por eso dice que cuando te acuerdes, en ese momento le apliques inmediatamente. Dios no creó este miedo, ¿sí? Por lo tanto, no es real. Y cuando finalices la lección, dice, repites, Dios no creó un mundo sin significado. Y entonces aquí te das cuenta que todos tus miedos son aquellas cosas que no tienen significado. Entonces, y además, cualquier cosa que te perturbe a ti o a algo a otro que sea cercano a ti, ¿no? Alguien que está enfermo, ¿no? Pero como dice aquí, es muy claro. O sea, todo lo que estás viendo en este minuto que estás invocando aquellas cosas que te dan miedo, es tu repertorio personal. Por eso, o sea, no esto una explicación adicional a la práctica, porque finalmente está muy claro, el proceso está muy bien definido, nada más estamos extendiéndonos, pero esto lo tienes que hacer, ya hemos dicho, esta es la práctica cero. La práctica cero, pero que ahora ya estás viendo qué es lo que tienes que hacer, porque finalmente son tus miedos personales. Por lo tanto, cuando termine la transmisión, es muy útil que tú hagas la lección, pero ya en silencio y ya analizando tus miedos. Seguramente algunos ya los viste en la práctica de hoy, pero como dice, algunas de ellas son ilusiones que compartimos con todos los demás. Por eso hablamos de la inflación, hablamos de la falta de empleo, hablamos de todas esas cosas que Dios no creó y que por lo tanto no existen. Pero hay otras que son parte de tu infierno personal. O sea que hablamos de infiernos colectivos y de infiernos personales, pero eso ya se realiza ya en tu práctica personal y que es muy útil que especifiques muy claramente aquello que te molesta, aquello que te produce temor, aquello que te produce angustia o preocupación, para que te des cuenta que son pensamientos sin significados.
sin significado. Adelante, Leti. Bueno, pues yo quería comentar sobre la lección que dices que podría causarnos pues un conflicto porque estamos sacando pensamientos que creemos firmemente, ¿no? Pero pues a quien le cause ese conflicto, pues yo quisiera comentarles que más que conflicto, pues más bien sería un aliento, decir, bueno, todo lo que estoy viendo no existe. Y entonces tranquilizarnos y aceptar que podemos decir cualquier cosa que nos está molestando porque sabemos que esto no existe porque Dios no lo creó. Entonces, más que decir, no, pues está en contra de mi intelecto o me está atacando, pues hay que verlo también como esta parte de, de querernos dar una tranquilidad, porque dice, si Dios no lo creó, pues entonces no existe. Y todo lo que estoy viendo, pues es parte de mi ilusión. Y como ya vimos las lecciones anteriores, bueno, pues yo le he dado significado. Ya le quité significado a lo que tengo cerca, pues ahorita voy a ir más lejos, nada más. Entonces, pues eso era lo que quería comentar, que no nos sintamos atacados con estas lecciones eh, en nuestro intelecto, más bien, pues yo lo veo como algo más, eh, ¿cómo se dice? Para poder entender y aceptar más bien que todo lo que podemos ver en nuestro alrededor, si Dios no lo creó, no existe y no puede hacerme daño. Exactamente, porque Dios no creó un mundo sin significado. Y bueno, pues como hemos visto varias veces, lo que dice el libro de texto y lo que dice el manual para el maestro se conjuntan para precisamente dar esta no coincidencia, sino es que es la muestra de que es muy concreto el curso y que además es muy coherente. O sea, entonces ahorita voy a despedir la lección del día de hoy y vamos a continuar con la lectura del libro de texto. Voy a leer los encabezados de algunas de las últimas lecciones que vimos en días pasados. No veo nada tal como es ahora. Mis pensamientos no significan nada. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Y un mundo sin significado engendra temor. Sin embargo, Dios no creó un mundo sin significado. Y bueno, pues vámonos con la lectura del libro de texto. Estamos en el capítulo 8, el viaje de retorno, y estamos abordando la sección 9, porque ayer terminamos la sección 7, que era el cuerpo como medio o como fin, y hoy vamos a ver precisamente la curación como resultado de una percepción corregida. ¿Y qué es la curación? Cuando vemos el cuerpo como un medio. Finalmente es como hacer una reiteración, reiterar que efectivamente el cuerpo es un medio para alcanzar la sanación. Adelante, Leti. Dije antes que el Espíritu Santo es la respuesta. Él es la respuesta a todo porque conoce la respuesta a todo. El ego no sabe lo que es una verdadera pregunta, si bien plantea un sinnúmero de ellas. Mas tú puedes aprender lo que es una verdadera pregunta a medida que aprendas a poner en duda el valor del ego y desarrolles así tu capacidad para evaluar sus preguntas. Cuando el ego te tiente a enfermar, no le pidas al Espíritu Santo que cure al cuerpo, pues eso no sería sino aceptar la creencia del ego de que el cuerpo es el que necesita curación. Pídele más bien que te enseñe cómo percibir correctamente al cuerpo, pues lo único que puede estar distorsionado es la percepción. Solo la percepción puede estar enferma porque solo la percepción puede estar equivocada. La percepción errónea es el deseo de que las cosas sean diferentes de como son. La realidad de todas las cosas es totalmente inocua,
porque la condición de su realidad es la inocuidad total. Esa es también la condición de la conciencia que tienes de su realidad. Tú no tienes que buscar la realidad te buscará y te encontrará cuando satisfaga sus condiciones. Sus condiciones son parte de lo que ella es, y esa parte es lo único que depende de ti. El resto tiene lugar por su cuenta. Necesitas hacer tan poco porque tu parte, aunque pequeña, es tan poderosa que te brindará la totalidad. Acepta, por lo tanto, la pequeña parte que te corresponde y deja que la totalidad sea tuya. Bueno, pues es que inicia eso de una manera muy interesante, y es que dice que el Espíritu Santo es la respuesta a todo porque conoce la respuesta a todo. Si alguno de los practicantes que estamos aquí le ha preguntado al Espíritu Santo directamente algo, el Espíritu Santo siempre va a contestar. Siempre te va a contestar con la verdad y también te va a contestar qué es lo que tienes que hacer. Eso es muy evidente para los que practicamos, para los que estamos atentos cuando hacemos una pregunta. Pero obviamente también implica que hay que saber plantear preguntas, porque es cierto que el ego no sabe lo que es una verdadera pregunta, si bien plantea muchas de ellas. Y bueno, la verdad dice que tienes que aprender a poner en duda el valor del ego para que puedas poder distinguir las verdaderas preguntas, las útiles, de las que son inútiles. Un ejemplo muy claro, a veces vas por la calle y ves una situación incoherente, por ejemplo, y te puedes preguntar, bueno, ¿y por qué fulanito es así? ¿O para qué? ¿Y incoherente en qué sentido? O sea, porque me quedé así. ¿Qué Pues veo sí, de incoherencia? es, por eso voy a eso. O sea, es que a veces preguntamos, decimos, oye, mira, ¿por qué fulanito es así? Y entonces es una pregunta incoherente, no tiene sentido. Más bien, a ver, quiero ver con más claridad. O sea, ¿cuál es la pregunta que tengo que hacer con respecto a lo que estoy viendo ahorita? Y es que siempre la pregunta va a ser, ¿para qué? No es ¿por qué Sutanito o por qué esta situación es así? ¿Por qué está ocurriendo aquello? No. O sea, si queremos una respuesta muy clara del Espíritu Santo, tenemos que preguntar, ¿para qué es esto y para qué estoy viendo esto? La pregunta ¿para qué? ¿Qué propósito tiene? Cuando tú preguntas eso, es cuando realmente recibes una respuesta, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que aprender a poner en duda la forma en que preguntamos. O sea, como nos identificamos con el ego, tendemos a preguntar de una manera incorrecta. Entonces, a veces no recibimos respuestas o no ponemos atención al momento de recibir la respuesta y creemos que no nos han contestado. Lo que pasa es que tenemos que estar atentos en el momento que hacemos la pregunta, atentos a cómo preguntamos, por eso, para recibir una respuesta clara, tenemos que preguntar de una manera clara el famoso ¿para qué? Y precisamente por eso es que, ¿qué es lo que hacemos? Es que hay que pedirle al Espíritu Santo cómo percibir correctamente. Y sobre todo en las cuestiones de la enfermedad, porque a veces cuando nos tienta la enfermedad, lo único que generalmente hacemos es que, ay, Dios mío, cúrame de estas piedras, o cúrame de este cáncer, o cúrame de esta gripe, o cúrame de esta enfermedad de deudas, o cúrame de esta carencia de trabajo. No, más bien tenemos que aprender a percibir de una manera distinta, porque solo la percepción puede estar enferma, porque solamente percibimos de una manera equivocada. ¿Quieres comentar algo sobre esto, Leti? Bueno, sí, es que pues sí estamos acostumbrados a pedirle a Dios como ser supremo que nos quite de los males que tenemos en este mundo. Y, y bueno, pues la lección de hoy ya nos dijo, ¿no? Los males de este mundo son mi percepción. No creó Dios nada de esos males de este mundo. Entonces, aquí por eso nos dice, cuando
te tiente a enfermar, no le pidas que cure tu cuerpo, porque entonces haces realidad. Y esto quiere decir, con respecto a la lección que vimos hoy, que estamos creyendo en la enfermedad, ¿no? Entonces dice, pues Dios no creó la enfermedad, por lo tanto no existe. Entonces no podemos pedir que Dios subsane algo que definitivamente Él no creó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues restablecer nuestra mente, nuestra percepción, para no ver lo que Dios no creó. Eso es lo que tenemos que hacer y pues dejamos ya de pedir a partir de lo que nosotros creemos necesitar, ¿no? A partir de nuestra necesidad. Y es que efectivamente dice el Espíritu Santo es la respuesta a todo, ¿sí? Porque conoce todo. ¿Por qué? Porque la realidad de todas las cosas es totalmente inofensiva, inocua, ¿sí? Y esa es la única realidad. Por eso, digo, el Espíritu Santo la ve muy simple, porque es eso. O sea, todo lo demás carece de significado, como acabas de decir. Y dice que la realidad te buscará y te encontrará cuando satisfagas sus condiciones. Y que dice que lo único que necesitas hacer es tan poco, porque tu parte, aunque pequeña, es tan poderosa que te brindará la totalidad. Pero, ¿y cómo satisfago las condiciones? Pues precisamente por eso estamos haciendo el curso de milagros. ¿Por qué? Porque el curso nos enseña a que aprendamos lo que es la paz, lo que aprendamos lo que es la dicha y a deshacernos de todos estos pensamientos sin significado que son lo que nos aparta de las condiciones que Dios nos da. No una condición, ¿sabes qué te condiciona que hagas esto? No, sino que son parte del proceso. O sea, para poder experimentar la paz, que es lo que necesitas, aprender a deshacer los pensamientos de guerra que tienes en tu mente. O sea, esas son las condiciones necesarias. Y eso, aunque pequeño, como dice aquí, es tan poderoso que básicamente, pues como tienes la mente de Dios, puedes deshacer, o sea, se puede deshacer. Bueno, Entonces, dice aquí, la realidad te buscará y te encontrará cuando satisfaga sus condiciones. Es la única condición, por eso dice que es algo muy pequeño que uno tiene que hacer. Lo que yo decía anteriormente, o sea, si tú aceptas que todo lo que ves es tu ilusión y que Dios no lo creó, ya estás aceptando la condición para que se te dé la respuesta, aceptando que esto es una ilusión y que Dios no pudo haber creado nada que me pueda dañar. Y es muy poco, en realidad es muy poco lo que tenemos que hacer o cumplir esta condición para que se nos dé la respuesta y entonces sí podamos corregir nuestro pensamiento. pues de hecho la lección dice, Dios no creó esto que me molesta, por lo tanto no es real. Y cierras, Dios no creó un mundo sin significado. Por eso, o sea, aquí está dando un cierre espléndido, o sea, nos está explicando de una manera total, ¿no? Ese poquito de que haces en la lección, Dios no creo. Eso es precisamente lo que necesitas para que se puedan satisfacer las condiciones para experimentar la paz duradera. Y bueno, pues todavía tenemos unos minutos para abordar otra parte del manual para el maestro en la pregunta 27, porque ayer precisamente estábamos hablando que una de las cosas que Dios no creó fue precisamente la muerte. Y ese es un símbolo muy tenebroso, siniestro, pero sin embargo tan siniestro es que es evidente que la muerte no puede coexistir con Dios. O sea, que nosotros en esta naturaleza de este universo pensamos que el devorarse el unos a otros es la ley de la vida y el famoso descansa en paz es así como que pues es paso libre para los gusanos porque ahora les toca a los gusanos disfrutar del festín. Mas, sin embargo, esto implicaría la demencia de un Dios, ¿sí? Y demostraría que el miedo es real. Pero la muerte real para una sola causa, si la muerte fuera real, pues la vida no existiría. Más sin embargo, si la vida es real, lo que se niega es la muerte. Y en esto no puede haber transigencia alguna.
porque Dios no creó el miedo, Dios no creó la muerte, y volvemos a la lección de hoy. Dios no creó la muerte, por lo tanto es algo que no existe, porque Dios no creó algo sin significado. Adelante, Leti. La realidad de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo. Y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real. Pero en ese caso, Dios no sería amoroso. Ningún otro punto ilustra en forma tan clara el contraste que existe entre la percepción del mundo real y la del mundo de las ilusiones. Si Dios es amor, la muerte es de hecho la muerte de Dios, y por lo tanto su propia creación no puede sino temerle. Dios no es su padre, sino su destructor, su vengador, no su creador. Sus pensamientos son aterradores y su imagen temible. Contemplar sus creaciones es morir. El último enemigo destruido será la muerte. Por supuesto que sí. Sin la idea de la muerte no habría mundo. Todos los sueños acabarán con este. Esta es la meta final de la salvación, el fin de todas las ilusiones, y todas las ilusiones nacen de la muerte. ¿Qué puede nacer de la muerte y tener vida? Por otra parte, ¿qué puede originarse en Dios y morir? Las inconsistencias, las transigencias y los ritos que el mundo fomentan en sus vanos intentos de aferrarse a la muerte y al mismo tiempo pensar que el amor es real, no son más que necios trucos mágicos que no tienen sentido ni eficacia. Dios es eterno, al igual que todas las cosas creadas en él. ¿No ves que de no ser así, él tendría a un opuesto y el miedo sería tan real como el amor? Maestro de Dios, tu única tarea puede definirse de la siguiente manera: no hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante de él. No creas en la crueldad ni permitas que el ataque oculte la verdad de ti. Lo que parece morir tan solo se ha percibido incorrectamente y se ha llevado al campo de las ilusiones. De ahí que tu tarea sea ahora permitir que las ilusiones sean llevadas ante la verdad. Mantente firme solo en esto. No te dejes engañar por la realidad de ninguna forma cambiante. La verdad no cambia ni fluctúa, ni sucumbe ante la muerte o ante la destrucción. ¿Y cuál es el final de la muerte? Nada más que esto: el reconocimiento de que el Hijo de Dios es inocente, ahora y siempre. Nada más que eso. Pero no olvides que tampoco es menos. Y no quise yo interrumpirte, Leti, porque es que está muy claro. O sea, está hablando de que la muerte no existe, porque si existiera la muerte, hablaría de que Dios creó cuerpos y hablaría de que Dios no sería un ser amoroso, sino sería un ser vengativo, porque estaría buscando desquitarse de algo. Sería un Dios, ¿cómo se dice? Bipolar. Pero gracias a Dios, eso es un mito. Dios es solamente amor y lo único que quiere es que su Hijo, nosotros, seamos felices para siempre y que finalmente, como en los cuentos de hadas, que no es un cuento de hadas, o sea, esa es la verdadera realidad. Lo que pasa es que tenemos que ir desarrollando nuestra manera de cuestionar lo que vivimos, cuestionarlos desde la verdad. Por eso hay que entregarlo las cosas al Espíritu Santo para decir, oye, yo veo esto, ¿cuál es la verdad sobre esto? ¿Qué tengo que pensar acerca de esto? Y Él nos va a dar la respuesta. Pues hay que ser sinceros, sinceros en nuestros sentimientos para poder encontrar una respuesta. De otra manera no se puede. Sí, y no estar escondiendo las cosas, ¿no? O sea, el decir, no, yo solito lo arreglo, o eso no tiene importancia, no. O que sientas un miedo que lo quieras esconder de manera profunda. Pero bueno, mañana tendremos más para platicar de esto, porque las lecciones o sea, continúan y continúa el libro de texto. Y mañana cambiamos de pregunta. Bueno, pues Leti, llegamos al final de la transmisión. Les agradecemos que hayan estado con nosotros y que nos hayan tenido paciencia, pero finalmente pues nos despedimos diciendo como decimos todos los días. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana.